En esta sesión voy a hablar acerca del racismo y la discriminación. México es un país racista y por lo tanto el racismo y la discriminación afectan a muchos sectores de la población, o podemos decir a la sociedad mexicana en su conjunto, y una de estas poblaciones es justamente la de las poblaciones y personas y comunidades afromexicanas. El racismo se relaciona con la discriminación racial o la discriminación racista y con la xenofobia o xenofobia, aunque se trata de conceptos diferentes. Asimismo, estos tres ámbitos se relacionan también con otras formas conexas de intolerancia y con otros tipos de discriminación, pero cada uno de estos conceptos tiene particularidades. Mientras que la discriminación racial o racista, por ejemplo, se refiere al menoscabo o a la negación de derechos basados en motivos diversos, como pueden ser el de una supuesta pertenencia a una raza, el de la pertenencia a un linaje, el de un supuesto color de piel o incluso un origen nacional o étnico. Pues por otro lado, la xenofobia se refiere a ciertas actitudes y conductas, así como prejuicios, que desprecian, excluyen, rechazan o desprecian y denigran a ciertas personas fundadas en la idea o en la concepción de que se trata de personas extranjeras, consideradas también forasteras o extrañas, ajenas, ya sea a la comunidad, al país o a la identidad nacional. Y por otro lado, estos dos fenómenos se relacionan con el racismo, pero el racismo no solamente es un conjunto de prácticas y de conductas, sino que también es un fenómeno ideológico, político y doctrinario, nos dice Michelle Viviorca, por ejemplo, que terminan por caracterizar a un grupo humano a partir de ciertos atributos naturales que se consideran además fijos y que se relacionan también con características supuestamente intelectuales, morales, sociales y culturales basadas en una supuesta biología. De allí que el racismo entonces pues no solamente se refiere a estas conductas, sino también a las ideas y a una cierta forma de concebir al mundo en general y en particular a la sociedad. Eduardo Restrepo, por ejemplo, nos dice que el racismo es un acto de diferenciación y un ejercicio de exclusión hacia personas o colectivos a los cuales históricamente se les ha pensado o se les ha considerado una raza. ¿Y cómo se define la raza? Bueno, la raza es justamente imaginada como una población con características culturales, corporales, intelectuales, biológicas y morales fijas. Esto ahora sabemos que las razas no existen en términos biológicos, sin embargo, como una construcción social tiene un peso bastante importante. Estos tres fenómenos, el del racismo, la discriminación racial y la xenofobia, entonces, pues se relacionan, e insisto, se relacionan con otras formas de discriminación y de intolerancia que lo que terminan por hacer es exponenciar la problemática. El racismo no es natural, no es innato y tampoco es universal. Por el contrario, sabemos que el racismo es un fenómeno totalmente histórico y por lo tanto podemos decir que tiene fecha y lugar de nacimiento, aunque hay algunas discusiones sobre cuál es este lugar y cuál es esta fecha de nacimiento. También sabemos que a pesar de ello se transforma, se adapta y se particulariza a cada uno de los contextos, y esto hace que el combate al racismo sea mucho más complicado. Es producto también de la creación y de la cultura y del pensamiento humanos, y por lo tanto se aprende y se enseña. Aquí pues evidentemente no es innato y por lo tanto uno de los espacios en los cuales se enseña puede ser la escuela. Nos dice Christian Geulen que el racismo nunca es solamente una forma de ofensa, de discriminación o de persecución hacia determinados grupos, sino que siempre es además una forma de explicación del mundo. Algunos antecedentes históricos del racismo son desde el siglo XV al XVIII, tienen que ver por ejemplo con la expansión europea, con el colonialismo, con el universalismo, por supuesto con la esclavización de personas de origen africano y también asiático, con ideas de la ilustración y con las teorías por ejemplo del monogenismo y del poligenismo. Estos digamos que son los antecedentes ya fuertemente vinculados al racismo, aunque el racismo propiamente surge a partir del siglo XVIII y sigue estando vigente en el siglo XXI, a partir de teorías y prácticas de los racismos, por ejemplo del racismo científico, y también a partir de políticas de inmigración y de unos fuertes nacionalismos
que pues alimentan lamentablemente el fenómeno de la xenofobia. En México hay algo, digamos, muy importante de lo cual hay que hablar porque es un poco particular de México y también de otras naciones en América Latina, y tiene que ver con la construcción de una nación mestiza. El mestizaje es un proyecto político y económico que tiene bajo fundamentos que es una nación homogénea o supuestamente homogénea, se glorifica al mestizo y se piensa en el mestizaje como la mezcla de dos razas, que son los indígenas y los europeos. Esta mezcla evidentemente tiene detrás también una jerarquización de las razas y trae consigo la invisibilización y la negación de ciertas poblaciones, en particular la de las poblaciones africanas o de origen africano y los afrodescendientes, pero también de otros orígenes, por ejemplo, las poblaciones asiáticas. ¿Cuáles son las consecuencias del racismo histórico y de la xenofobia en cifras, por ejemplo? Algunas cifras nos las provee el perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente de México, un estudio del INEGI, la CNDH y el CONAPRED de México, que nos hablan justamente de cómo todo este racismo histórico puede verse reflejado en condiciones de desigualdad, de exclusión y de marginación de tipo económico y social. Este estudio fue una encuesta en 2015 que abarcó pues toda la República Mexicana y a partir de la cual se pudo identificar a la población afromexicana, negra o afrodescendiente, y en el estudio se seleccionaron algunos municipios para que se pudiera, digamos, detallar cuál era la situación de estas poblaciones en particular. Se seleccionaron municipios con 10% y más de población afrodescendiente. Observamos que hay 78 municipios con entre 10% y 29.9% de esta población y otros 22 municipios con más de 30% de población afromexicana. A partir de estos datos se pudo comparar el promedio nacional con estos municipios en los cuales había más de 10% de población afrodescendiente. Vemos, por ejemplo, que el analfabetismo es mucho más alto, es casi 3 veces más alto en los municipios afromexicanos o con mayor cantidad de población afromexicana, mientras que el promedio nacional pues también es del 5.5%, bueno, en el caso de los municipios seleccionados es casi el triple, 15.7%. También es mucho más alta el nivel de inasistencia escolar, así como de rezago, y esto sobre todo entre los jóvenes de 15 a 24 años, aunque en la primaria y en la secundaria, digamos entre los niños y adolescentes, pues este nivel también es más alto, pero digamos que es mucho más alarmante en el caso de los jóvenes. En cuanto a los servicios de salud, la mayoría sí está afiliada a servicios de salud, sin embargo, aquí es muy importante identificar a qué tipo de servicio de salud se tiene acceso, ya que la mayoría de la población afromexicana está en el Seguro Popular, que tiene pues serias desventajas con respecto a otros servicios de salud. También hay que decir que aunque tengan afiliación al Seguro Popular, pues en las propias poblaciones, a partir del trabajo de campo que hemos realizado, pues nos damos cuenta que no hay hospitales cercanos, no hay clínicas cercanas, las clínicas muchas veces no tienen médicos o no tienen medicamentos, y esto evidentemente es una transgresión al derecho del acceso a la salud. En cuanto al trabajo, pues la mayoría está en trabajos en actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de caza y pesca. Esto tiene que ver con las regiones en las cuales se ubican estos municipios, pero también esto nos habla de las pocas prestaciones laborales que tienen y de problemáticas a la salud a las cuales se ven expuestos, como por ejemplo el alto uso de agroquímicos que afectan también seriamente la salud, y en prestaciones laborales pues prácticamente tienen menos de la mitad que los demás, que el promedio nacional. También en servicios de vivienda sí tienen energía eléctrica, por ejemplo, eso está prácticamente igual en toda la República, pero en cuanto a drenaje y agua entubada, así como sanitario, tienen un nivel mucho menor de acceso a estos servicios.
y también hay algunos bienes de los cuales no disponen tanto, por ejemplo refrigerador, horno de microondas, lavadora y automóvil, donde vemos que hay pues una menor proporción con respecto al promedio nacional. Estos son solamente algunas de las cifras de las cuales se han podido obtener a partir del perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente de México, que se obtuvo justamente gracias a la inclusión de este sector poblacional en la encuesta intercensal. Uno de los retos o de las problemáticas, por lo tanto, es digamos, la inclusión de esta población en el censo nacional que en 2020 se va a realizar y que posiblemente sí pudiera también dar una información mucho más detallada. Otras problemáticas importantes son el racismo y la discriminación, la falta de un reconocimiento constitucional y sobre todo la falta de creación de leyes secundarias. El reconocimiento constitucional se ha aprobado hasta el Senado, falta que se apruebe o que se ratifique en la Cámara de Diputados, pero bueno, es algo que está todavía en proceso y que aún no se ha logrado. Otra problemática es la falta de creación de políticas públicas específicas que justamente pudieran colaborar a un mejor acceso a la educación, a la salud y a prestaciones laborales. Y bueno, la mayoría de estas comunidades viven en niveles de marginación alta, muy alta o media. Entonces, bueno, también vemos aquí otra problemática. Ahora en esta segunda parte me gustaría hablar acerca de lo que significa vivir y experimentar el racismo en la escuela, para lo cual voy a hablar sobre todo en cuanto a la Costa Chica, pero también voy a hablar de los libros de texto nacionales que se utilizan en toda la República Mexicana y que son obligatorios y que son gratuitos, ¿no? No solamente se distribuyen de manera gratuita, sino que las escuelas están obligadas a utilizar estos libros. Y en su mayoría así es, ¿no? En su mayoría sí se utilizan. Estos libros de texto son de nivel primaria y tienen tres grandes problemáticas. Una es la negación o la invisibilización de la población afromexicana y de origen africano tanto en la historia como en el presente del país. Otro es la visibilización reductiva o la visibilización estereotipada, que significa que cuando estas personas aparecen siempre acompañadas de estereotipos. Y otro aspecto que también es necesario subrayar es aquellos casos un tanto excepcionales en los cuales hay información que sí es relevante y que puede ser utilizada por maestros y por alumnos, incluso para combatir el racismo. Bueno, una de las imágenes muy importantes que se pueden observar salió en el libro de historia de 2010 y se veía a personas de piel oscura en la parte superior, no todos eran africanos, pero todos eran de piel oscura, y abajo pues se observa una imagen que pueden observar donde se están arrebatando carne cruda de un mamut, unas personas, y va acompañada de la leyenda que dice: aún existen grupos que usan técnicas de caza parecidas a las de los antiguos nómadas. Las dos imágenes de la izquierda, Indonesia, las del lado derecho, son de África en Namibia. Esta última muestra cómo los pigmeos doblan ramas para crear refugios en campamentos de caza. Y bueno, esta imagen de que aún existen ese tipo de grupos, pues justo nos habla incluso de estas poblaciones como asociadas a un atraso. En 2011, que fue el Año Internacional de los Afrodescendientes, la imagen inferior se sustituyó. Ya no eran personas arrebatándose carne cruda, sino que ahora eran simios, eran primates no humanos que acompañan a estas imágenes de personas de piel oscura. Esto no solamente no es gratuito y sí tiene un impacto en los niños. Cuando yo trabajé con los niños en la Costa Chica, les preguntaba acerca de la historia de los negros, si es que sabían cuál era la historia de los negros, y algunos de ellos me decían, cito: antes eran changos y comían carne cruda, mataban animales, se agarraban las pieles de animales, se los ponían de ropa, iban a buscar piedras y los hacían cuchillos. Cuando me dijeron esto, yo pues les pregunté si realmente se referían a los negros o si se referían a los seres humanos en general, y me dijeron, insistiendo, de los negros, que primero ellos eran así como changos y después crecieron así y se fueron formando en humanos. En
la Ciudad de México y en otros ámbitos, pues suele haber bullying o acoso verbal en las escuelas, donde se habla de las personas negras como si fueran justamente monos. Bueno, también actualmente estas imágenes, las de los simios arrebatándose la carne y las personas arrebatándose la carne, fueron eliminadas, pero permanecen las imágenes de personas de piel oscura y con esta leyenda que dice: aún existen grupos que usan técnicas de caza parecidas a los de los antiguos nómadas, como en Namibia, África. Y esto pues nos habla de una asociación entre las personas africanas y un atraso o un salvajismo incluso. Otro aspecto muy importante en los libros de texto es que lamentablemente hay una asociación reiterada entre personas africanas con la desnudez, con la esclavitud y con la servidumbre. En las imágenes anteriores, que son las primeras imágenes a las cuales los niños tienen acceso a lo largo, digamos, de su educación formal con personas africanas, pues la primera vez que los observan están semidesnudos. Esto no cambia al hablar del periodo virreinal, ya que también aparecen semidesnudos e incluso se insiste y se les solicita a los niños como parte de ejercicios que identifiquen la diferente vestimenta con la cual son representados, y justamente insistiendo en la desnudez de estas personas, que es visto como una forma de reproducir la humillación y pues la asociación hacia el salvajismo y hacia una extremada corporeidad de estas personas. También hay una insistencia de los africanos como esclavos, donde se insiste en su fuerza, en la pereza y en la pobreza, y esto no solamente en los libros de texto, sino también por parte de los docentes. Los niños, por ejemplo, pues cuando se les pregunta al respecto de estas poblaciones, también suelen decir frases como: los negros siempre eran esclavos, algo que reitera mucho esta relación. Y los docentes también. Una maestra, por ejemplo, decía: a los negros se les trataba como esclavos. ¿Por qué? Pues porque tenían más fuerza, porque eran más altos. Y otra maestra comentaba que cuando ella observaba que los niños negros molestaban a los niños indígenas, pues ella les decía a los niños negros que ellos vinieron como esclavos y que se acordaran de ello para que, pues, sabiendo eso, no molestaran o respetaran a sus compañeros indígenas. Otro aspecto es la invisibilización. En lugares, por ejemplo, como Oaxaca, donde desde 1998 se dio el reconocimiento a esta población, en este lugar, de todas formas, en los libros de texto no se habla acerca de esta población, se habla acerca de otros grupos étnicos, pero no al respecto de los afromexicanos. Vemos entonces que los libros de texto tienen algunos aspectos en general. Uno de ellos es la invisibilización y la minimización de las contribuciones históricas de africanos y afrodescendientes en la historia y en la época actual. Otro es la reducción de estas poblaciones a la esclavitud y lo negro como si fueran sus elementos centrales o únicos, los afrodescendientes como un ingrediente más del mestizaje cuando aparecen, y siempre los negros como una raza, aunque el término raza fue eliminado en su mayoría de los libros recientemente, hace 2 años, pero aún así pues persiste la noción de raza. También hay una extranjerización de las poblaciones afromexicanas, se les considera siempre como extranjeras, como foráneas, la negación de la historia de África y las poblaciones de origen africano como personas que históricamente han vivido discriminación y racismo. Otro aspecto importante es el bullying racista, que tiene que ver ya con la experiencia de niñas y niños en la escuela. Uno de ellos es la exclusión, el apartarlos de juegos o de trabajo. Otro es la violencia verbal y también la violencia física. Hay el caso, por ejemplo, que registré de un niño que tuvo que cambiarse de escuela para ir a otro pueblo, a la escuela de otro pueblo, porque pues en su escuela era constantemente no solamente agredido verbalmente, sino físicamente golpeado por ser negro, y entonces, bueno, pues tuvo que cambiar de escuela. Y hay otros casos en los que esta exclusión no se da de esa manera, pero aún así la violencia física y verbal es fuerte. Por ejemplo, a partir del trabajo de campo en otra localidad también de la Costa Chica, escribieron los niños al respecto de cómo se vivía la discriminación en su escuela, y algunos de ellos escribieron: a mi compañera María le dicen changa, morena, le dicen negra. Cuando hacemos trabajos por equipo, discriminan por su color de piel.
Cuando elegimos compañeros, la mayoría no elige a mis 2 compañeras, María y Jazmín. Entonces, bueno, son prácticas que no pueden ser vistas como algo normal o solamente un juego de niños, porque no lo son. Son realmente experiencias pues fuertes para los propios niños y niñas. También lo negro aparece en los discursos infantiles cotidianos y aparece como un estigma. Las personas negras, por ejemplo, aparecen asociadas a la fealdad. Algunos decían las personas negras son horribles. Entonces incluso es la fealdad llevada al extremo. También se usan diferentes apodos denigrantes que lo que hacen es reiterar la humillación opresiva, como diría Wallerstein. Bueno, también se ve lo negro como algo contagioso, niños que decían es que me va a pegar lo prieto, entonces que no juegue con nosotros o que no trabaje con nosotros. Y esto evidentemente tiene repercusiones en el aspecto educativo. También lo negro era visto como exclusión, el no sentarse con ellos o no trabajar con ellos, y pues también como motivo de burla o de insulto. En algunos dibujos de niñas y niños esto también se observa, por ejemplo, una alumna que dibujó personas negras y ponía que son personas malas. Vemos que la maldad también es un estereotipo pues ya de bastante tiempo. Y en otro dibujo, perdón, había un niño a los cuales les pedí que dibujaran personas negras. Ellos habían dibujado ya antes otras cosas muy alegremente, y en este caso les pedí que dibujaran personas negras, y lo negro aparece como una mancha en estas personas, siendo que ellos mismos en otro momento podían ser tal vez reconocidos como negros, morenos o afromexicanos. O en otros dibujos donde pues todo aparecía, digamos, pues pintado normal, pero la persona negra ocupaba un lugar muy pequeño del dibujo. Esto tiene que ver con ser una localidad en la cual prácticamente no ha habido trabajo de las organizaciones de la sociedad civil ni de profesores tan cercanamente con ellas y ellos para pues reiterar la importancia de estas poblaciones. En cambio, es muy contrastante el dibujo de otra niña en la cual sí ha habido una fuerte labor por parte de las organizaciones y en la cual la persona negra ocupa un lugar muy importante en el dibujo y lo hace de una manera alegre. Vemos entonces la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, así como de profesores que, digamos, de manera, ya sea por su participación en estas organizaciones o por su interés personal, tratan de reivindicar la importancia de esta población. Las experiencias de estudiantes afromexicanos o negros, entonces, por lo menos en esta región, se ve dinamizada por otros factores como pueden ser la pobreza, la edad, el género o la movilidad, es decir, provenir de otras localidades, de tal forma que la experiencia del racismo se vincula con estos otros aspectos. También uno de los aspectos son los insultos y otras manifestaciones del bullying racista, la exclusión en juegos y trabajos escolares y en ocasiones el trato diferenciado por parte de los profesores. Otro dato, por ejemplo, es que una madre de familia comentaba que a su hija, pues la maestra la maltrataba por ser negra y por tener el cabello chino o muy rizado, como, bueno, aquí en México se suele decir chino a este cabello muy rizado. Entonces, bueno, la profesora aparentemente tenía un trato diferenciado hacia ella. Hay también la reproducción del racismo por parte de los profesores. Hay profesores que mantienen ideas racializadas sobre esta población, dicen e insisten en que son menos inteligentes o que no logran aprender, que son flojos y que, bueno, aunque sí suelen también insistir en la fuerza física. Todos estos, la menor inteligencia, la mayor fuerza física y la pereza, pues son justamente estereotipos racistas. A pesar de que también hay que decir que otros profesores tratan de luchar en contra de la discriminación y del racismo a partir de su participación en organizaciones de la sociedad civil, pero también a partir del poco contenido en los libros de texto que hay al respecto y que muchas veces también aprovechan para combatir el racismo. El racismo es un tema que solo recientemente se incluyó en los libros de texto de nivel primaria y, sin embargo, pues sigue siendo un tema bastante poco trabajado en los libros.